Una de las cosas que más nos gusta a los frikis, a los amantes de la fantasía, es imaginar que por algún lado en nuestra ciudad hay oculta alguna entrada, algún acceso a una dimensión, se podría llamar que espejo, una dimensión diferente, donde lo imposible es posible y donde lo verosímil es verosímil, obviamente. Y precisamente de lo que vamos hoy a hablar, de la obra que hoy os traigo como recomendación, tiene mucho que ver con esto que os he dicho. ¿Queréis conocer un poquito más? Pues ya sabéis, continuamos viendo el vídeo y resolvemos el misterio. Hola a todos, bienvenidos hijos del friquismo a un nuevo vídeo de recomendaciones y de reseñas aquí en el canal de Lupus in Fábula. Esta vez os traigo una obra que precisamente tengo que confesar que me acerqué a ella por mera curiosidad. No conocía prácticamente nada de ella, había oído hablar muy poco y había escuchado 4 o 5 reseñas por ahí sueltas, pero poquito más. No tenía muchísimos datos sobre ella, al contrario que de su autor, que es de sobra conocido en estos lares del género fantástico, y que si bien es cierto que tiene otras obras pues con más fama, con mayor representación, más mainstream se podrían decir, esta es casi casi una obrita de culto, aunque fue galardonada con el premio Locus a Mejor Novela Juvenil, pero como ya digo, no es ni muchísimo menos la más conocida, o quizás sí, y yo soy un poquito hereje en ese sentido. ¿De cuál estoy hablando? De Un Lund Dun, de China Miéville. Bueno, como ya digo, China Miéville es precisamente pues uno de esos autores muy conocidos, es uno de los grandes clásicos, bueno, clásicos modernos, para que nos entendamos. Un autor muy reivindicativo, con mucha crítica social y que ha escrito un montón de cosas, un montón de novelas, muchas de ellas tienen que ver con lo que es la temática steampunk, por supuesto, la trilogía de Baz Luhrmann es la más representativa. Y un Lundun es esa rara avis que uno encuentra cuando empieza a indagar en autores así que le pueden interesar y que quiere ampliar sobre todo sus conocimientos de ellos, leyendo otras obras aparte de las mainstream, como ya digo, y te encuentras con algo que realmente es bastante curioso, porque es una novela juvenil, pero que no por eso no lleva esa carga de mensaje, esa carga de transmitir esa crítica que tanto le gusta a China Miéville en sus novelas, en sus obras, ¿no? Y precisamente es eso lo que más me llama la atención. Novela juvenil, premiada con un locus y además por un autor que no me pegaba mucho en cuanto a este tipo de temática. Así que en cuanto tuve la oportunidad, pues me hice con la novela y la experiencia, ya os hago el spoiler, ha sido bastante satisfactoria. Bueno, como decía al principio de este vídeo, nos tenemos que centrar un poco para saber de qué va esta novela. Esto es, yo creo que haciendo un pequeño símil, la particular visión de China Miéville de su Alicia en el País de las Maravillas o de su Mago de Oz, o este tipo de obras oníricas muy, a las que nos tiene muy acostumbrados Neil Gaiman, ¿no? Y es que aquí nos vamos a trasladar a Londres, el Londres que todos conocemos, junto con dos chicas que son amigas, Sana y Deva, que precisamente empiezan a experimentar una serie de situaciones extrañas en su vida cotidiana. Empiezan a ver cosas muy raras en clase, dando una vuelta con otras amigas, cosas que incluso empiezan a asustar a el resto de las componentes de su pandilla, pero que ellas despierta en ellas esa curiosidad que muchos, por supuesto, sentiríamos, sobre todo los amantes de lo fantástico, ¿verdad?, en saber qué es lo que sucede y en querer conocer un poquito más. Esto lo que les va a llevar es a otra ciudad, pero bueno, una ciudad paralela, en otro plano, vecina pero no vecina, que es a Londres. A Londres es una aburbe y es, digamos, el espejo o el reflejo de Londres construido y cimentado sobre objetos ópalo. ¿Qué son los objetos ópalo? Bueno, pues son los objetos obsoletos para Londres. Y es que en Londres nos encontramos con un peligro realmente especial y que tiene mucho que ver con los que sobre todo vivimos en las grandes capitales, que es la contaminación, el smog. El smog es el mayor enemigo que tiene en esos momentos a Londres y que está haciendo estragos, una masa increíble de humo tóxico, de residuos químicos y demás, que está haciendo que
todos los londinenses pues sufran las consecuencias de estos ataques y no puedan vivir pues sus vidas extrañas, pero lo más a gusto que puedan. Así que Sana y Deva entran en Londres por una entrada secreta totalmente inverosímil y empieza a encontrarse pues lo que estamos hablando, edificios construidos a base de chatarra, personajes increíbles y totalmente loquísimos, ¿no? Como un cartón de leche al que le llaman cuajo y que es prácticamente un perrito, un gatito, se convierte en la mascota de ambas, un señor que por cabeza tiene uno de estos alfilereros o alfileros o alfilereros, no sé cómo se pronuncia muy bien, me vais a perdonar. Y como pelo, pues tiene precisamente los alfileres. Un hombre que va con un traje de buzo, en fin, todas esas locuras típicas de las fábulas y de los cuentos, pues del estilo de Alicia en el País de las Maravillas o incluso del propio Mago de Oz, ¿no? Pues nos los vamos a encontrar aquí, como ya digo, siempre desde el prisma de China Miéville. Ni que decir tiene que de fondo hay una especie como de profecía, un libro parlante y que estas dos chicas pues tendrán que enfrentarse, por supuesto, al enemigo de turno que es este Smog. Tengo que decir que me ha encantado sobre todo el enfoque, la ambientación y la estética de este Un Lundun, ¿no? Que, bueno, yo me imagino que tendrá mucho que ver con Anne London, ¿no? Que a lo mejor es una especie como de a Londres, a London en inglés, no sé si por ahí irán muy bien los tiros. Entiendo que este libro sobre todo se va a disfrutar muchísimo aquellos que tengan un muy buen nivel de inglés y que se lo quieran leer en la versión original, porque hay muchísimos juegos de palabras que en castellano, aunque si bien es cierto que se hace una más que decente labor de traducción, pero se pierde obviamente esa esencia y demás. Y yo creo que lo principal de esta novela es no solamente saber entrar en el juego y en la ambientación que nos plantea, sino también en todas esas pequeñas referencias que nos va dejando, en todos esos juegos de palabras, en todos esos acertijos y puzzles que nos plantea China Miéville a medida que va pasando los capítulos, a medida que vamos avanzando en lo que es la historia. Como decía, la ambientación a mí me ha parecido maravillosa. De hecho, yo estaba visualizando una película de Tim Burton, con la estética de Tim Burton, con todos estos elementos, porque como ya digo, o sea, los personajes son loquísimos, la ciudad, a Londres es una ciudad también completamente destartalada, pero dentro de un caos organizado, que es algo que me ha parecido bastante curioso, artilugios inverosímiles, también formas de transporte que son de lo más imposible. Me ha parecido una idea muy increíble, aunque como ya digo, realmente algo original per se, no podríamos decir que esta novela sea el colmo de la originalidad, porque nos hemos acercado a otras obras, como ya hemos mencionado, incluso el propio Neil Gaiman lo ha explorado en Sandman, en el propio American Gods, ¿no? Pero sí me ha gustado muchísimo cómo de todos los detritus, de todos los desechos, de todo lo que es obsoleto para una gran ciudad como es Londres, se construye, se edifica otra urbe donde la gente es muy feliz, donde la gente tiene sus costumbres y donde, bueno, pues todo tiene, todo tiene su propio reflejo. El Támesis tiene su reflejo, la abadía de Westminster tiene su reflejo, todo, incluso los propios bobbies, los propios policías, pues también tienen su reflejo. Y por supuesto, existiendo una conexión entre lo que es a Londres y en lo que es la propia Londres, que a medida que vayamos avanzando en la historia, nos daremos cuenta bueno, pues que esa conexión existe y que tiene muchísimo que ver con lo que es la trama principal de lo que es la novela. Y como trama, pues bueno, al principio quizás sí que pueda parecer que se nos está haciendo la novela demasiado previsible, para mi punto de vista. Pero sí que China Miéville se guarda cuatro o cinco giritos que, sin ser tampoco lo más espectacular del mundo, aquí no estamos hablando de Juego de Tronos con Martin, ni muchísimo menos. Aquí estamos hablando de una novela juvenil y por lo tanto es bastante accesible. Su lenguaje es muy sencillo, pero siempre eh, con esa forma de narrar directa que tiene China Miéville, perdón. Y sinceramente, no es precisamente a lo que quiere jugar esta novela. No nos quiere volar la cabeza con tramas imposibles, con giros increíbles, ni nada por el estilo. No, 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 en absoluto. Es una historia muy lineal
donde van a ir sucediendo una serie de aventuras y sí es cierto que hay una serie de giritos. Quizá el punto más flojo es el final. El final o el requete final. Y para los que lo leáis, no quiero entrar en spoiler, me vais a entender. Ahí se me bajó un poquito, pero nada, son los dos, tres últimos capítulos. Eso no desmerece en nada a lo que es el conjunto de la obra, tengo que decirlo. ¿Mm? Y poco más puedo decir, salvo que si queréis pasar un buen rato, queréis leeros una novela muy ágil, que se lee prácticamente, hombre, no voy a decir del tirón, porque como veis es una novela gordita para ser una novela juvenil, pero sí es cierto que es muy ágil, los capítulos son muy cortitos, cuando te quieres dar cuenta llevas ya la mitad del libro y es un viaje estupendo, con cubos de basura que son ninjas, con gente que les posee el espíritu del smog, que es humo, que además también tiene su punto de crítica. Si queréis ser perseguidos por jirafas carnívoras, jirafas carnívoras, o sea, qué locurón. Pues os recomiendo, por supuesto, un Lundun de China Miéville, una lectura muy estupenda, un libro autoconclusivo, aunque nos deja ahí abierta que pueda existir una continuación, incluso en algún sitio creo haber leído que se podía estar preparando una continuación de un Lundun, pero bueno, en cualquier caso, como novela autoconclusiva me parece bastante decente, una novela que sin ser brillante es muy entretenida y que nos ofrece pues una aventura estupenda tanto para lectores jóvenes como para los que ya tenemos cierta edad y cierto bagaje en esto de la fantasía. Y sin más, chicos, me despido, dándos por supuesto las gracias, pidiendo que le dejéis por aquí un like si os ha gustado el vídeo, que lo compartáis entre vuestros amigos, que a nosotros estas cosas nos dan la vida, y que si habéis leído el libro me dejéis vuestros comentarios y así pues podemos intercambiar opiniones. Y poco más puedo deciros, seguidnos en nuestras redes sociales y todas estas cosas que aparecen al final del vídeo. Así que no me entretengo más, os mando un aullido, un besazo y ahora me voy a ver si trepo por las estanterías de mis libros y accedo a Fuenlabrada, a ver qué me encuentro por allí, a ver qué cosas obsoletas hay de Fuenlabrada por allí. Venga, vámonos, venga, que me están esperando. Un cartón de leche y una botella de Dick medio rota. Chao.